Buenos días, estimada comunidad del IER. Les damos la bienvenida al seminario institucional de cada viernes. En esta ocasión tenemos dos ponentes a los cuales les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado la participación el día de hoy. Ellos son el doctor Ramsés Alejandro Miranda Gamboa y el doctor Rogelio Hernández Vergara. Me voy a permitir leer sus semblanzas para posteriormente cederles el micrófono y que podamos iniciar con este seminario. Ramsés Alejandro Miranda Gamboa es doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, especializado en el estudio de las propiedades de los materiales de celdas solares de emergentes y la dinámica interfacial. Espeleólogo con 18 años de experiencia en el descenso a cuevas. Ha participado en diversas expediciones espeleológicas internacionales y dirigido múltiples exploraciones de cuevas en México. Ha participado es instructor de expediciones espeleológicas internacionales, me salté, es instructor de espeleología en la Asociación de Deportes de Montaña y Escalada de la UNAM. Rogelio Hernández Vergara es doctor en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM, especialista en geología estructural, tectónica y espeleogénesis de sistemas de cuevas en zonas de fallas. Espero haberlo pronunciado bien. Experiencia de 18 años en el estudio geológico de zonas carcásicas, car- kársticas, y actualmente técnico académico en el Instituto de Geología y profesor de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM. Una disculpa si no dije correctamente los conceptos, pero seguramente ahorita en la presentación ustedes nos van a dar más claridad de ellos. Entonces, les cedo el micrófono y agradecemos su presencia en este seminario. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir diapositiva, nada más me indican si se ve correctamente, si es legible Listo, ya la estamos viendo. Gracias. y si se ve bien el puntero láser. Sí, también. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Pues bueno, voy a iniciar, en este caso me tocó iniciar a mí en esta charla, que bueno, junto con la invitación de Ramsés y con el Instituto de Energías Renovables, pues logramos conjuntar, ¿no? Primero que nada, pues quiero agradecer a todos por su asistencia, por el interés de este tema y bueno, pues también por su participación en esta charla. Decidimos llamar esta charla El mundo subterráneo, un viaje geológico y espeleológico, porque lo que queríamos, o bueno, la intención de, de esta charla precisamente es eso, ¿no? Compartir esta introducción o compartir este marco general del estudio de las cuevas desde el punto de vista geológico, es decir, entender un poquito cómo es que se forman, pero también la parte de la espeleología, es decir, la investigación, la exploración, el reto deportivo y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta charla, pues, con este temario que primero vamos a platicar o dar una breve introducción, vamos a platicar de los objetivos de esta charla, vamos a hablar de la geología y el mundo subterráneo y posteriormente Ramsés entrará para platicarnos un poquito sobre la parte de la espeleología y el mundo subterráneo y los ejemplos de aplicaciones tecnológicas en la exploración de investigación de cuevas. Entonces esta charla la dividimos en dos bloquecitos y bueno, pues vamos a iniciar con la parte geológica. Bueno, a manera de introducción, bueno, ¿qué es el estudio de las cuevas, no? Sabemos, bueno, esta charla pues está dirigida principalmente para los alumnos de energías renovables y van a decir, bueno, pues ¿qué onda con la geología, no? ¿Por qué hablamos de geología? Bueno, pues es que en México tenemos que entender varios conceptos, ¿no? Y primero, bueno, hay que entender qué es el estudio de cuevas. Entonces, las cuevas, pues, inicialmente se han utilizado con muchísimos fines. Inicialmente, pues, fueron utilizadas como refugios de animales, posteriormente homínidos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, pues, las cuevas se han utilizado como hogares, principalmente, pero por ejemplo, en algunos países como China, Vietnam, Cuba, se han utilizado como estrategia militar, como atajos para llegar más rápido a un sitio. Aquí en México se ha utilizado como recintos funerarios, por ejemplo. La concepción de las cuevas en México ha sido muy diferente.
También se ha utilizado como minas de materiales como por ejemplo de arcilla o fábricas de cerámica, ¿no? Aquí en la imagen tenemos algunas fotografías de estos usos. Este, y también, por ejemplo, como observatorios astronómicos o lugares de culto. Sin embargo, pues bueno, eso ha sido desde épocas muy remotas, pero en la actualidad, pues ha habido muchas innovaciones y muchas aplicaciones en los estudios de las cuevas. Actualmente se utilizan como laboratorios, por ejemplo, para entender el origen de la vida, o se han utilizado para estudios de mineralogía, por ejemplo, para estudiar los cristales, como se ve aquí en la fotografía de estos exploradores en la cueva de Naica, en Chihuahua. También se han utilizado como reto deportivo, así como subes al Everest, pues puedes ir a la cueva más profunda, mejoramiento de herramientas como de mapeo, en fin, las cuevas pues son parte, ¿no? De esta interacción del humano con esa parte oculta y la oscuridad, ¿no? Entonces muchos al escuchar y cuando decimos el estudio de cuevas o las cuevas, pues les da miedo, ¿no? Porque pues la mercadotecnia quizá nos ha hecho una imagen terrorífica, ¿no? Sin embargo, en esta charla también la idea es explicarles o platicarles, pues bueno, las maravillas que podemos encontrar en las cuevas. Y bueno, pues el objetivo de esta charla es precisamente eso, ¿no? Que los alumnos conozcan las características geológicas de México, es decir, por qué hay cuevas en México, por qué se desarrollan cuevas en México. También es que los alumnos o la audiencia pues conozcan cómo son las expediciones de cuevas y los niveles de dificultad que existen en ellas y la preparación que se requiere, es decir, no todas las cuevas son iguales, ¿no? Y también motivar a esta generación a tener un pensamiento y una filosofía de trabajo basada en la colaboración. Es decir, no ser individualista, sino tener como una visión más abierta para la exploración de estas nuevas aplicaciones en diferentes áreas, por ejemplo, en el tema de la energía, ¿no? Que en este caso, pues a ustedes les compete muchísimo más que a nosotros, ¿no? Y bueno, también así como motivar a la innovación de tecnologías, por ejemplo, para esto, ¿no? Entonces, esta charla es un ejemplo de ello bueno, aquí les muestro una fotografía de un gran amigo que también fue mi alumno, Skanda Cofield, que es un buzo ahí está en Playa del Carmen, y precisamente es eso, ¿no? Explorar una cueva conlleva a tener mucha tecnología, como se ve en su atuendo, tanto de iluminación, respiración, desarrollo de fibras, de equipamiento, y entonces eso lo vuelve, pues, muy atractivo, ¿no? Pero también, pues, requiere de mucha inversión, tanto económica como de tecnología, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Tratar de hacer un vínculo para entender por qué estudiamos las cuevas y cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta esta parte de la innovación tecnológica, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, los espeleobusos pues utilizan equipos como estos motorcitos, ¿no? Con turbinas que los ayudan a desplazarse más rápido. Y bueno, va tecnología desde la parte de los visores, los respiradores, y bueno, hasta parece que están en otro planeta, ¿no? Explorando, ¿no? O buceando. Eh, este es un caso, digamos, como de los más extremos, donde se ocupa mucho equipo especializado, muchísima práctica, pero también, por ejemplo, nosotros, que realmente pues no hacemos buceo, sino que hacemos más equipo, o bueno, más exploración desde el punto de vista vertical, pues ocupamos muchísimo equipo, mucha logística, mucha preparación, y de esto nos va a platicar más adelante Ramsés, y que bueno, tenemos muchas necesidades, ¿no? Yo les voy a platicar la parte geológica, es decir, por qué hay cuevas en México y cómo es que se distribuyen. Y bueno, con Ramsés vamos a hacer la conexión de lo que se requiere para hacerlo, ¿no? Entonces, imaginemos Cancún, ¿no? Una playa bien bonita, con un clima tropical bien sabroso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es de que todo lo que está en el mar, todas estas lodo calcáreo que está en el mar, generado principalmente pues por la muerte de las conchitas y de todos los arrecifes, pues va a precipitar minerales de carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio va a constituir lo que nosotros conocemos como rocas calizas. Estas rocas calizas, pues como se ve en esta fotografía, pues van a estar dispuestas en estratos o niveles que, pues bueno, van a tener diferentes espesores y características muy particulares.
¿Y por qué hablo de esto? Bueno, pues es que el calcio tiene propiedades muy particulares, es decir, nosotros partimos de la zona de depósito que son zonas arrecifales, el lodo calcáreo, constituimos o generamos rocas calizas, pero estas rocas calizas tienen una particularidad química muy importante, es que son solubles con agua ácida, es decir, nosotros hemos escuchado hablar de la lluvia ácida, pero esta lluvia ácida pues se debe a que tiene un alto contenido de CO2 y entonces esto genera un ácido carbónico. Este ácido carbónico pues al entrar en contacto con la roca carbonatada o la roca caliza, pues la va a empezar a disolver y va a empezar a generar este ataque químico o disolución, lo que nosotros conocemos como karst. Entonces, esto es, digamos, el origen inicial del desarrollo de cuevas. Entonces, bueno, para no hacer tan largo el cuento y para verlo de una manera más gráfica, pues es como si tú pusieras un Alka-Seltzer en un vaso de agua y se empieza a disolver, ¿no? Digamos, no lo alcanzamos a ver en las cuevas, pero es este mismo proceso que se va dando. Y así como se disuelve el carbonato de calcio, la roca caliza, también se precipita dentro de las cuevas a manera de formaciones, que es lo que nosotros vemos cuando vamos a una cueva turística y vemos estas formaciones tan bonitas, ¿no? Que nos explican. Y entonces aquí viene este ejemplo, ¿no? Las rocas se empiezan a disolver y si nosotros vemos estas grafiquitas, pues podemos ver, o estas pruebas de laboratorio, podemos observar que las rocas se van disolviendo y este es el principio para generar cuevas, ¿no? Aquí tenemos rocas calizas sin disolución, es decir, que no han sido afectadas por el agua, y aquí vemos una roca que está muy, muy, muy disuelta, ¿no? Entonces, esto nos genera conductos pequeñitos, pero pues pueden ser muy grandes, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué onda con la geología? ¿Por qué platicar de geología? Bueno, es que en el mundo existe una gran cantidad de estas rocas distribuidas a lo largo de todo el planeta y pues México no es la excepción. Entonces en México tenemos una gran cantidad de rocas calizas y por eso tenemos una gran cantidad de desarrollo de cuevas. Si hacemos un zoom en el país, podemos ver que estas rocas calizas o rocas carbonatadas, pues están distribuidas estratégicamente debido a las condiciones geológicas que tenemos en el país. No voy a profundizar tanto, solamente lo que quiero mostrarles aquí en este mapa es que cuando decimos Yucatán, donde hay muchas cuevas y cenotes, pues tenemos una gran cantidad de rocas calizas que están aquí en colorcito verde. Pero bueno, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, inclusive Michoacán, Colima, todo lo que es San Luis Potosí, tenemos una gran cantidad de rocas calizas y estas rocas pues tienen diferentes estructuras. Y entonces en algunas de ellas pues la potencia de estas rocas es mucho, es decir, hay espesores muy grandes y hay cuevas muy profundas. Por ejemplo, en Yucatán son muy horizontales y entonces se forman, generan conductos horizontales, ¿no? Entonces hay una variedad geológica que nos ayuda a entender este fenómeno. Y bueno, para entenderlo mucho mejor, lo que nosotros observamos es que el desarrollo de cuevas, pues está dado principalmente por la actividad de la lluvia, es decir, el agua que se precipita pues en estas temporadas y el agua que se infiltra en este sistema y esta agua al momento de infiltrarse pues va disolviendo y va generando estas cuevas, ¿no? Este es un diagrama en tercera dimensión que explica claramente este fenómeno. Aquí tenemos la lluvia entra por estos conductos y genera cuevas hasta llegar al nivel donde están los manantiales o los ríos y posteriormente llegan a un río principal, ¿no? Entonces es un sistema, ¿no? Es un sistema muy complejo que tiene que ver básicamente con el ciclo del agua, ¿no? Y la infiltración del agua en un macizo de roca. Y bueno, en México, pues nosotros tenemos una gran cantidad de zonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cuevas que se desarrollan en los sistemas inundados de Yucatán. Pueden ser como los que están en Playa del Carmen, que pueden ser, pues, cuevas inundadas, y estos se inundaron por el cambio del nivel del mar. Y bueno, actualmente pues nosotros podemos ver estas cuevas que tienen estalactitas, estalagmitas, que estas se formaron cuando estaban secas y después cambia el nivel del mar y las inunda, ¿no?
Tenemos algunos otros ejemplos como en la zona de Cozumel, donde vemos cuevas pues marinas, que están cuevas muy someras, muy pequeñitas, o algunos ejemplos como en la parte central de Yucatán, ¿no? Donde podemos ver cuevas horizontales, ¿no? En la parte central de México hay una gran cantidad de cuevas. Pueden ser también cuevas en rocas calizas o cuevas volcánicas. Por ejemplo, esta es una fotografía de algunas cuevas en la zona de Jalapa, en Veracruz, donde vemos pues otro fenómeno, ¿no? Que es el tubos volcánicos, ¿no? Son estos tubos congelados que bueno, se dan por la actividad del magma, ¿no? Que también son cuevas y también estudia la espeleología. Y bueno, pues si se dan cuenta, pues México ya nada más con estas fotografías de la parte de Yucatán y de estas cuevas volcánicas, pues es muy diverso en el estudio de cuevas. En la parte central de México, en la parte centro-norte, pues también existen una gran cantidad de cuevas. Bueno, vamos a ir subiendo, porque aquí tenemos algunas fotografías, por ejemplo, de Tabasco y Chiapas. Aquí donde está el puntito rojo, tenemos una cueva que se llama la Cueva de Villaluz, que es una cueva que tiene ácido sulfúrico, es decir, es agua con mucho ácido sulfúrico que disuelve. Y miren, aquí los espeleólogos pues necesitamos utilizar equipos especializados para no ingerir estos gases. Y bueno, son cuevas también muy interesantes. Si nos vamos a la parte central de México, en Songolica, pues nosotros vamos a ver el sótano de Popoca, por ejemplo, que es un río que entra en un tiro muy, muy grande. Y que bueno, tenemos una cascada aquí impresionante. Aquí vemos un espeleólogo bajando con una cuerda en un tiro de 80 metros. Y bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Oaxaca, aquí tenemos unas fotografías del sistema Huautla en Oaxaca, que bueno, más adelante Ramses nos va a platicar de estas cuevas que son muy interesantes, pero que bueno, y son muy profundas, y que bueno, si podemos observar, pues tenemos el desarrollo de galerías muy amplias. Y bueno, un ejemplo clásico y súper interesante, pues son las cuevas de Chihuahua, de la mina de Naica, que está en este punto más o menos, que son cristales gigantes de yeso. Y entonces lo que podemos observar es de que no todas las cuevas en México son iguales. Es decir, dependiendo de estas características de la geología y de lo que esté sucediendo con el agua, pues vamos a encontrar cuevas con muchísimas características. Entonces, una de las ideas de presentar o de platicar desde la geología de México o de estas características de estas cuevas es precisamente eso, ¿no? Que cada vez que vayamos a un sitio, pues va a haber características diferentes en cada una de estas cuevas. Y entonces, bueno, eso lo hace muy especial, ¿no? En México han venido exploradores desde los años 40, 50 aquí a México por esa gran diversidad, ¿no? Y alrededor del 25, perdón, del 20%, 18-20% del territorio nacional, como se ve en el mapa, pues son rocas calizas y, bueno, a México tiene una gran variedad de estos desarrollos, ¿no? Desde el punto de vista geológico, nosotros hemos realizado varios estudios aquí en el posgrado del Instituto de Geología y básicamente este es un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho para el fechamiento de cuevas. Este es un trabajo que se realizó en Chiapas, aquí está Tuxtla Gutiérrez, aquí está Cintalapa, y aquí lo que podemos ver son puntitos blancos y amarillos, que son cuevas. Nosotros estudiamos estas dos regiones con los puntitos amarillos. Y básicamente esto es solamente para mostrarles una aplicación de los estudios geológicos que hacemos en cuevas. Nosotros fechamos los sedimentos que están dentro de estas cuevas mediante una técnica que es el fechamiento de radionucleidos cosmogénicos de berilio 10 y aluminio 26. ¿Qué quiere decir esto que se escucha como en chino? Bueno, básicamente pues es el fechamiento de estos isótopos de berilio y aluminio en los sedimentos de cuarzo, los cuales estuvieron en la superficie afectados por la radiación cósmica, es decir, la radiación que viene del espacio. Y entonces estos cuarcitos, cuando se meten a una cueva, pues tienen esta información y podemos obtener una edad. Entonces nosotros, pues para entrar a hacer estos estudios geológicos, pues tenemos que
meternos a una cueva, empezar a hacer la documentación, necesitamos explorar por lugares, ya sea gateras, grietas, tiros verticales, observar las muestras y colectar nuestro objeto de estudio, ¿no? En este caso, desde el punto de vista geológico, es importante saber la naturaleza y la edad de estos cuarcitos, aquí estos granitos que ven, pues son arena de cuarzo, porque con eso podemos saber la actividad de fallas, ¿no? Y de estas fallas geológicas que, por ejemplo, son muy importantes para entender la evolución o la actividad sísmica, la afectación a poblaciones, la distribución de los flujos de agua, y entonces nosotros aplicamos estas técnicas. Eh, y bueno, por ejemplo, esta es una muestra gráfica de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista geológico, pues entramos a una cueva. Aquí, estos son dos mapas de unas cuevas. Bueno, aquí abajo está el perfil de la región, es como si tú hicieras un corte transversal en la montaña, y aquí puedes observar dónde están las rocas calizas. Este es un río, un cañón muy, muy grande, con alrededor de 600 metros así de profundidad. Y entonces las cuevas nos sirven como estos niveles horizontales para que nos ayudan a entender cómo es que se genera que este bloque que parece como una mesetita, pues cómo se levanta, ¿no? Por estas fallas geológicas. Entonces nosotros utilizamos las cuevas como indicadores. Aquí podemos ver esta cueva que se llama la Chamuscada, este, que le llaman Chamuscada porque anteriormente los mayas de la región pues hacían quema de leña en esa parte interna, y podemos observar pues que nosotros tenemos arena dentro de esta cueva. Este es un mapa del perfil de la cueva y este es un mapa visto desde, como si fuéramos desde el aire o vista de planta. Y entonces podemos saber la edad de estas arenas o estos sedimentos que están dentro de la cueva. Y por ejemplo, aquí tenemos la cueva Chorro Grande, que esta es una cueva que es un río subterráneo que sale de la montaña. Aquí el agua, cuando llueve, el agua entra por este sitio y sale en este punto. Y entonces también tenemos arena, ¿no? Entonces nosotros podemos saber la edad de la cueva que está en la parte superior, que es la edad más vieja, y esta es la más reciente, y con esto podemos saber los levantamientos y la actividad de fallas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la actividad que nosotros realizamos en la parte del estudio de cuevas desde el punto de vista geológico. Sin embargo, para hacer este vínculo o estas expediciones o estas exploraciones, pues requiere de equipos multidisciplinarios, es decir, requiere de equipos no solo especialistas en geología, ¿no? Sino especialistas en espeleología, en biología. Hay una gran variedad de personas que se dedican a este tipo de actividades. Y bueno, para llegar a estos objetivos se requiere una gran logística y el uso de tecnología, ¿no? Y aquí es donde entra la expertise de Ramsés, quien es ya también un espeleólogo con muchísima experiencia, mucha capacitación, y a quien le voy a pasar la palabra para que nos platique esta parte, ¿no? La parte, digamos, técnica de la expedición y de las exploraciones. Muchas gracias. Adelante, Ram. Ok, muchas gracias, Rogelio. Bueno, antes de comenzar, igual quisiera agradecer por su presencia. Em, pues no sé, me da gusto que se puedan también tocar estos temas en los seminarios del IER, que si bien, como comentaba Rogelio, no son tal cual el enfoque principal del instituto, creo que también son cosas valiosas. Y en ese sentido también quiero agradecerle al doctor Eduardo Ramas, que realmente fue el motivador de esta plática. Algunas platicamos en los pasillos, empezamos a hablar de algunas cosillas de cuevas, etcétera. Y bueno, realmente así fue como surgió esta plática. Y bueno, entonces, como comentaba Rogelio, vamos a platicar un poquito, una introducción, un resumen de todo este mundo que tiene que ver de la espeleología o las cuevas. Entonces, bueno, yo platicarles un poco de qué es la exploración de cuevas, cómo se hace o cómo lo hacemos nosotros. Y antes de eso, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre en general qué es la exploración. Mm, La exploración o esa inquietud que tiene el ser humano ha estado presente desde sus inicios. Prácticamente desde que somos humanos como tal, hemos colonizado todos los continentes. Eso tiene miles de años. Más recientemente, siempre se ha buscado explorar, buscar lo desconocido. En ese sentido, por ejemplo, las grandes cimas, ¿no? Por ejemplo, las montañas de más de 8.000 metros.
o esas grandes travesías, por ejemplo, los polos. Siempre está con esa necesidad de encontrar algo, ¿no? Entender lo desconocido. Entonces, parece que, sin embargo, falta todavía mucho por descubrir en el subsuelo o en los fondos marinos. Pareciera que somos unas criaturas de la superficie, ¿no? Actualmente se conoce súper bien con imágenes satélite y con diferentes tecnologías la superficie, pero ¿qué hay del subsuelo? Algunos consideran que las cuevas o el mundo subterráneo es prácticamente un continente, que es muy grande. Y a la actualidad todavía podemos decir de manera general que es desconocido y misterioso. También estas cuevas, estos lugares han motivado eh, este, pues, mitos, leyendas, historias acerca de todo esto, ¿no? Mm, en México, por ejemplo, las culturas prehispánicas tienen un gran respeto y un gran sentido de todo esto del inframundo. También las cuevas han sido grandes lugares donde hemos encontrado hallazgos biológicos, mineralógicos, etcétera. Entonces, las cuevas es, como les digo, es un continente y se lo explico por qué. La exploración de cuevas comenzó alrededor de los años 60, de manera general, y en la actualidad se estima que hay un total de 30.000 kilómetros de galerías exploradas. Sin embargo, los geólogos han estimado que el total de galerías por descubrir en la Tierra es de 10 millones de kilómetros. Eso quiere decir que a la fecha hemos explorado apenas el 0.3%. Bajo estas condiciones, prácticamente es infinito, ¿no? La cantidad de galerías que hay por mapear. Por eso les comento que podría ser como un continente, ¿no? Invisible, por así decirlo, porque está en el subsuelo. Estas cuevas, como pueden ver, son paisajes bien dramáticos, surreales, como el que vemos en esta imagen, y bien podrían ser el de, por ejemplo, un paisaje marciano, por ejemplo, ¿no? O extraterrestre, no sé. La siguiente, por favor, Rogelio. La espeleología, como comentaba Rogelio, es el estudio de cuevas, y en sí mismo la espeleología es una ciencia multidisciplinaria. Hay que estudiarla desde un montón de puntos de vista, de geología, de arqueología, paleontología, hidrología, etcétera. Hay muchas ciencias que se combinan para estudiar las cuevas y en sí hacen la espeleología. Pero digamos que el primer enfoque es justamente esto de la exploración y encontrar cuevas o lugares que están ahí, que a lo mejor nunca nadie ha visto en cientos o miles de años. Y el primer enfoque es justamente es documentarlo para que posteriormente se puedan hacer todo ese tipo de trabajos académicos, científicos que les comentaba. Entonces, lo primero es la topografía o hacer el mapeo, la documentación. Actualmente se utilizan estos distanciómetros láser y estos distanciómetros tienen muchas ventajas, ¿no? Es más rápido, es más práctico, es más preciso, obviamente. También una gran ventaja es, por ejemplo, esta imagen en el centro, se puede ver la forma de las paredes de las galerías, ¿no? Entonces, podemos tener una representación más fiel de estos lugares. Eh, las cuevas, sótanos, etcétera, tienen a veces obstáculos. Pueden ser tiros verticales, pasos estrechos, y a veces justamente tenemos que instalar cuerdas o equipo especializado para poder acceder ahí y hacerlo obviamente de manera segura. Entonces, ahí está una imagen de, por ejemplo, topografiando en un tiro. La siguiente, por favor. Bueno, como comentaba Rogelio, las cuevas se distribuyen prácticamente en todo el mundo y podemos encontrar grandes abismos o cosas impresionantes. Y por ejemplo, aquí a la izquierda les presento la topografía, digamos que es un corte transversal eh, de la montaña, y aquí se ve cómo son las galerías de este gran sistema que se llama Curbera Boroño. Esta cueva actualmente es la cueva más profunda del mundo, tiene casi 2.200 metros de profundidad. Y bueno, podrán imaginarse la dificultad que implica llegar a estos niveles. Hay que meter equipo especializado, comida, equipo y las personas que estén preparadas específicamente para eso. También las condiciones pues son condiciones remotas, son ambientes inhóspitos y donde si no tenemos la preparación, pues realmente una persona no podría resistir mucho tiempo ahí. Entonces, para defender estos lugares, por ejemplo, a veces son días o incluso semanas para poder llegar ahí. De manera general, les comento que se le llama comúnmente -1000.
Un -1000 es una cueva que tiene más de 1000 metros de profundidad. Y como podrán imaginarse, como les comento un poquito, es un reto logístico, físico, técnico, etcétera, ¿no? Es bastante demandante poder llegar a estas cuevas por todas esas condiciones que les comento. Entonces, en el mundo hay algunos -1000, bueno, hay varios -1000, y como decía Rogelio, en México hay cuevas muy emblemáticas por su longitud, por su profundidad, y actualmente en todo el mundo hay como esta tendencia deportiva a explorar estas cuevas, primero deportiva y eventualmente académica, ¿no? Científica. Entonces, se considera, por ejemplo, que hacer un -1000 es similar o equivalente a ir a estas grandes montañas, ¿no? A los 8000, a los Himalayas, por ejemplo. Justamente por todo esto de la logística, reto físico, reto técnico, etcétera. Entonces, en México hay grandes sistemas de cuevas, y en esta lista aquí pongo las 9 cuevas más profundas de México, que justamente son -1000, superan los 1000 metros de profundidad. En particular, les quiero contar brevemente sobre esta, que es el sistema Cheve. Tema Chévez se encuentra en la Sierra Mazateca, perdón, sí, en la Sierra Mazateca en Oaxaca, perdón, Jucateca, y como pueden ver, actualmente el sistema Chévez tiene aproximadamente 1500 metros de profundidad. Sin embargo, se han hecho estudios de colorantes y se ve que hay una conexión hidrológica con una surgencia que aquí está cerca del río, esa que está marcando justamente el puntero. Hay una conexión hidrológica. Entonces, eh, precisamente, si esa conexión física fuera posible, eso resultaría en una cueva de más de 2500 metros de profundidad, lo cual sería la cueva eh, más profunda del mundo. Y bueno, eso es pues bastante que recalcar, y bueno, nada más mencionar que está en México. La siguiente, por favor. Bueno, además de todas estas cuestiones deportivas, también es muy importante señalar la cuestión del agua. Rogelio ya nos explicó cómo es eh, la estrecha relación que hay entre el agua y las cuevas o estas regiones kársticas. Entonces, los acuíferos kársticos son un reservorio muy importante del agua bebible a nivel mundial. Los países que han estudiado su karst, como Estados Unidos o China, o los países en las regiones dináricas, estiman que el 50% del agua potable proviene de acuíferos kársticos precisamente. Y bueno, esto es bastante importante porque ustedes saben que el agua es un recurso valioso, es muy importante, y actualmente ya se está considerando como un recurso estratégico. Entonces, sabemos que estos acuíferos kársticos son estos grandes reservorios, pues es muy importante estudiarlos y cuidarlos. También las empresas embotelladoras de agua, pues justamente aprovechan todos esos manantiales, y se considera que es una empresa, pues a nivel global, pues que es millonaria. El siguiente. Bueno, un poquito para puntualizar toda esta situación de la espeleología a nivel local en México y en particular en la UNAM. Mm, Yo soy parte, bueno, soy parte de la Asociación de Montañismo de la UNAM, soy instructor de espeleología, y bueno, quiero contarles algunas aventuras que hemos tenido en este mundo de la espeleología. Bueno, primero decirles que para entrar a una cueva se requiere una capacitación, un equipo especializado, un entrenamiento, ¿no? Entonces, en la asociación se imparten estos cursos donde se les instruye sobre el manejo de equipo especializado, sobre las técnicas, incluso sobre cómo socorrer a un compañero que está en apuros. Entonces, esto se hace en diferentes condiciones, en diferentes lugares, y se hace en la Asociación de Montañismo de la UNAM. La siguiente. Y bueno, en particular, como decía, ¿no? Estamos hablando de la exploración de cuevas. Dentro de la asociación existe el Grupo Espeleológico Universitario, o GEU, y dentro del grupo básicamente es el que se encarga de hacer como cosas puntuales, ¿no? Como la exploración. Pues ahorita voy a platicarles brevemente sobre un par de zonas de exploración las que hemos trabajado. En esta zona está en la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Y primero, la imagen de la izquierda, ahí pueden ver, por ejemplo, el mapa topográfico, y todos esos puntitos son entradas de cueva, que es toca ir a caminar, ubicar y empezar a explorar. Entonces, el objetivo de estas exploraciones, en primer lugar, como les comentaba, es documentarlas, es ir a estos lugares y documentarlas, y poco a poco ir haciendo equipos que vayan a las diferentes cuevas y documentarlas de manera topográfica, y eventualmente, si es posible, hacer estudios de diferentes índoles. Por ejemplo, en esa zona encontramos cuevas de diferentes profundidades, desde cuevas pequeñas de 50 metros hasta cuevas más profundas. En particular, esta cueva se llama Sótano de la Esperanza. Como pueden ver aquí en la topografía, consiste de una serie de pasajes verticales con tiros de, no sé, 80, 90 metros,
y también una consecución de tiros, perdón, de galerías horizontales de diferentes tamaños. En total, esta cueva tiene una profundidad de 417 metros, lo cual es bastante interesante y pues demandante, porque como pueden ver, esta última sección, por ejemplo, es bastante estrecha. Entonces, imaginen estar ahí en una parte súper estrecha y vertical, pues sí es complicado, ¿no? Entonces, la instalación de cuerdas, las personas que están capacitadas para entrar ahí, etcétera, hacen demandante todo esto. Eh, este, siguiente, por favor. Bueno, en esta región también encontramos otras cuevas. Bueno, esta es quiero ver un poquito de esta cueva que se llama Yuanita. Está en Mazateco, ese nombre. Esta cueva, igual que la anterior, es una cueva bastante vertical. Como pueden ver ahí, es una consecución de tiros verticales, 70, 70, 40, 50, etcétera. Y finalmente esta cueva llegó a una profundidad de 790 metros, ¿no? Casi 800. Lo mismo que les comentaba hace rato. La demanda física, logística, técnica para llegar a estos lugares es bastante importante. Entonces ahí es donde queremos como rescatar todo este tipo de exploraciones y trabajos que se hacen pues aquí de manera local. Esta imagen que está señalando es otra cueva que está en la zona y como pueden ver, estas regiones son pues impresionantes, ¿no? Este es un sótano que tiene un diámetro de 50 metros y es una caída vertical de 150 metros. Entonces, como les digo, la demanda física técnica a veces es importante, ¿no? Tener una preparación para todo esto. Siguiente. Bueno, las otras zona de exploración que quiero platicarles está en la Sierra Negra en Puebla. Y bueno, en esta imagen superior es una imagen de Google Earth. Aquí podemos ver diferentes cuevas que están proyectadas. Es como una imagen en planta. Estas cuevas tienen características diferentes a la otra zona. Estas cuevas son, digamos, cuevas un poco más cortas. En promedio, cada cueva tiene 300 metros de profundidad, pero tienen otras características. Por ejemplo, son cuevas subhorizontales, es decir, tienen desarrollo horizontal y también tienen una presencia importante de agua. Estos elementos nos han hecho pensar que es posible que exista una conexión subterránea entre ellas. Si bien no la hemos encontrado todavía, es posible que exista entre ellas. De ser posible esa conexión, por ejemplo, en las cuevas de la parte alta, tendríamos un sistema de cuevas de algunos kilómetros de desarrollo y de aproximadamente 600 metros de profundidad. Si vamos más allá y vamos a ver todo el agua que sale en la parte alta que se colecta en la parte alta de la montaña, tiene que ir a salir a los ríos, ¿no? A las partes bajas. Aquí nos está señalando justamente, ahí hay otras cuevas que justamente drenan todo el agua de la parte alta. Si fuera posible hacer esta conexión de la parte baja con las cuevas en la parte alta, tendríamos un sistema de más de 1000 metros, ¿no? Como los que les mostraba hace rato. Entonces, bueno, nada más otra vez resalto que esto que decía Rogelio, ¿no? Que en México hay sistemas de cuevas, pues muy importantes y que tienen potenciales de muchos tipos de vista, ¿no? También es importante aquí mencionar que estas cuevas, como les digo, transportan mucha agua. Entonces, esta parte de la Sierra Madre Oriental en general es una barrera natural para toda la humedad que proviene del Golfo y posee ahí como este reservorio que les comentaba, ¿no? Del agua. La siguiente. Y bueno, eh, un poco para platicarles cómo se hacen estos proyectos de exploración. Usualmente estas cuevas novedosas, inéditas y que están por descubrirse, se encuentran casi siempre en regiones montañosas, regiones que son de difícil acceso, que están lejos de los pueblos o de las comunidades más cercanas. Y bueno, si bien los lugares en los que vamos a hacer estas exploraciones son lugares hermosos, como lo muestra esta imagen, eh, pues imaginen, lo que demanda es estar un grupo de espeleólogos o de exploradores en estas regiones y llevar todo lo necesario para poder existir ahí, ¿no? Y pues más aún hacer la exploración en sí misma. Entonces imaginen estar ahí y estar en bosques o en selvas durante semanas o algunos grupos incluso meses, pues puede ser bastante complicado. La siguiente. Bueno, en esta diapositiva les mostramos un poquito de la logística que se necesita para hacer este tipo de proyectos. Obviamente es un grupo grande de personas, no sé, entre 10 y 15 personas, y cada quien tiene sus necesidades, su equipo, su ropa, etcétera. Entonces hay que llevar un montón de cosas, ¿no? Para empezar, y trasladarlo a estas regiones de difícil acceso.
Después hay que llevar también todo el equipo que se va a meter a las cuevas, como cuerdas, mosquetones, etcétera. Y en esos lugares, cerca de las cuevas, hay que instalar un campamento que nos dé refugio para la lluvia, para el viento, para, bueno, el frío de alguna manera. Entonces, ya vayan imaginando todas las dificultades que conlleva esto. También la exploración es un trabajo pues con mucha demanda física, ¿no? Es estar yendo a cuevas prácticamente todos los días, de diferentes condiciones, de diferentes demandas. Y pues digamos que la comida es una parte clave, entonces tener un lugar cómodo donde todos ellos, los espeleólogos, puedan alimentarse también es importante. Y bueno, aquí queremos como resaltar esta parte, bueno, están esos lugares remotos, estos lugares agrestes, obviamente que tenemos muchas necesidades, en particular, pues la demanda eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos celulares, tabletas, computadoras, taladros, un montón de cosas que son necesarias para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, hemos también, pues, hecho uso de paneles fotovoltaicos o sistemas fotovoltaicos en general para poder darle la carga a todo esto. Y bueno, aquí nada más una mención y es que este tipo de proyectos de ir a estos lugares remotos y estudiar o descubrir estos lugares, pues demandan uso de tecnología o uso de otros aditamentos especializados. Y aquí donde pensamos que puede haber pues pueden concurrir tanto la exploración como, por ejemplo, en este caso particular, eh, ¿no? Del estudio bueno, la ingeniería, ¿no? Para realizar todo este tipo de proyectos. La siguiente. Y bueno, nada más para esta parte de la exploración que hemos hecho, comentar brevemente que pues estamos desarrollándola de una manera, de un enfoque multidisciplinario. Tenemos diferentes equipos que están abarcando diferentes aspectos. Por ejemplo, un equipo que se está dedicando a la espeleogénesis o a la geología, donde específicamente Rogelio y otros geólogos están trabajando en esa parte. Aquí es importante justamente porque la geología o la espeleogénesis nos puede dar luz de cómo se forman estas cavidades, las fallas, en qué dirección van, el tipo de roca que puede ser más susceptible o no, etcétera. Hay muchos aspectos que es importante señalar. La biología usualmente bueno, es común encontrar en las cuevas especies que están adaptadas específicamente para estos lugares. Entonces, en ocasiones se pueden encontrar incluso especies nuevas, usualmente son de insectos, ¿no? Entonces es muy importante documentar toda esta parte y hay compañeros biólogos que están trabajando en ese aspecto. También, bueno, el manejo de recursos. En estos proyectos hemos desarrollado un par de tesis, una de licenciatura y una de doctorado, que se han llevado a cabo cerca de las comunidades que están cerca de las cuevas y tienen que ver justamente con el aprovechamiento y uso de recursos que el bosque o estos lugares ofrecen para las comunidades. También otro trabajo diferente fue cómo implementar tecnología nueva para que esas comunidades que están relativamente aisladas puedan seguir su existencia en estos lugares lejanos. Y bueno, otro aspecto es el estudio de la hidrología. Mediante el uso de colorantes es posible justamente entender cómo son los flujos subterráneos y eh, ver en nuestro caso particular si hay conexiones entre las cuevas. Entonces, como les comento, en estas exploraciones estamos intentando hacer esto de manera multidisciplinaria, de manera integral, para hacer un estudio de todas las cuevas y sus alrededores. La siguiente. Bueno, ahorita ya para terminar prácticamente voy a platicarles sobre algunos ejemplos o algunos casos específicos de tecnología que se ha generado bueno, por necesidades que se han suscitado en las cuevas. Aquí les cuento un poquito la historia del sistema Huautla. El sistema Huautla actualmente es el sistema de cuevas más profundo de México y tiene más de 1500 metros de profundidad, no recuerdo exactamente. Pero bueno, este sistema de cuevas fue explorado principalmente por grupos de espeleólogos americanos y en los 80s llegaron a una región que estaba completamente inundada. O sea, a esas profundidades, como comentaba Rogelio, los acuíferos ya están prácticamente saturados, ¿no? Entonces, para transitar por ellos, básicamente hay que bucear. Pero imaginen, bucear a más de 1000 metros de profundidad. O sea, una travesía de 1000 metros. Imaginen todo el reto logístico de llevar tanques, equipo especializado, que no es nada ligero, para hacer estos buceos. Entonces, digamos que se toparon con esa parte y ya no pudieron continuar.
10 años estuvieron trabajando en esta parte y desarrollaron un respirador o un rebreather. Y este básicamente consiste en que el CO2 exhalado por el buzo, eh, ese mediante una reacción con unos hidróxidos se descompone en sus elementos y el oxígeno que se genera ahí se mezcla con helio y esa mezcla otra vez puede ser inyectada al buzo de manera que tiene una autonomía mucho mayor, ¿no? Se estimaba que, bueno, se tenía pensado que en ese caso iban a ser 16 horas. Entonces es una cosa pues muy importante, ¿no? Para no tener que llevar todo el equipo de buceo, bueno, toda esa cantidad de tanques, por ejemplo, a esas profundidades. Con estos rebreathers es posible ser independiente, ¿no? Ser autónomo. Y bueno, con esto lograron hacer un buceo de 6 horas y avanzar 440 metros en esta zona, ¿no? Entonces esto fue un logro súper interesante de esos espeleólogos en el sistema WOPR. ¿Y la siguiente? Bueno, con esta misma filosofía de buscar explorar o documentar estas galerías de difícil acceso, el mismo grupo de espeleólogos americanos desarrolló esta empresa, bueno, muchas cosas, pero en particular esa empresa que se llama Stone Aerospace, y están innovando con este robot que es capaz de hacer muchas cosas interesantes. Es autónomo, eso quiere decir que le da la libertad de decidir hacia dónde se dirige. Sí, y también hacia dónde, bueno, la cosa principal es que puede mapear estos lugares. Lo hace mediante sonares que están justamente en estas columnas negras en el cuerpo del robot. Y entonces lanza un montón, como pueden ver, tiene muchísimos. Entonces tiene ahí una tecnología, más bien, tiene ahí detectores muy sofisticados que permiten minimizar el error y generar mapas como el que se muestra aquí en la parte derecha. Eh, Este se llama, es un cenote que se encuentra en el estado de Tamaulipas. Se llama el socavón. Este cenote, bueno, fue mapeado mediante esta tecnología y pues, resultó que tiene una profundidad completamente inundado de 320 metros. Entonces, pues sí es bastante relevante todo ese tipo de aplicaciones para este tipo de exploraciones. Y por último, mencionarles que esta empresa está trabajando últimamente con la NASA, porque están programando que este robot o o similares van a ir a esta luna de Júpiter, Europa, y poder explorar esos océanos. Entonces, de esta manera, las cuevas dan pie a la investigación incluso fuera del planeta, ¿no? Eso es una cosa súper interesante. La siguiente, por favor. Otra innovación tecnológica que en los últimos años se ha dado es este dron anticolisiones que generaron espeleólogos de Europa. Eh, este dron tiene varias cosas interesantes. Tiene esta rejilla que lo protege, tiene un mecanismo que también puede estabilizarlo y está básicamente diseñado para explorar zonas de difícil acceso para los humanos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, ellos están ahí ante una parte vertical de 100 metros. Entonces, mediante el dron, pueden lanzarlo y explorar toda esa zona. Eh, el dron también cuenta con una cámara infrarroja. Esa cámara infrarroja es capaz de discernir entre las corrientes de aire con diferente temperatura. Esto de las corrientes es muy importante porque en las cuevas, además de haber agua, hay flujos de aire muy relevantes y justamente la dirección de estos flujos puede permitir el descubrimiento de nuevos pasajes. Entonces, pues este dron también parece muy interesante. Y bueno, también mencionarles que este equipo está pensado para utilizarse en tubos de lava de Marte, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Y bueno, yo les adelantaba eh, este, les adelantaba que hay cuevas en Marte, ¿no? Hay cuevas en Marte y en la Luna, y básicamente son tubos de lava como los que nos platicaba Rogelio. Esos tubos de lava, como él decía, se generan por erupciones volcánicas que ocurrieron hace muchísimo tiempo y generaron estas galerías que ahora son vacías, básicamente son cuevas, ¿no? Eh, Eso es un dato muy interesante, y es que los tubos de lava en la Tierra tienen galerías o pasajes que van entre 10 a 30 metros de diámetro, ¿no? En la Luna se estima que estos pasajes pueden tener hasta 800 metros.
Esos pasajes horizontales pueden tener hasta 800 metros. Entonces, nada más se los comento así para que visualicen eh, pues las dimensiones de estas cuevas que pueden ser descubiertas en la Luna. Esta imagen de la izquierda son, es una cavidad circular que obviamente tiene que ver con la formación de los tubos de lava. Mide entre 80 y 90 metros de diámetro y tiene una profundidad de 100 metros. Y aquí no se puede saber, pero a los costados están esas grandes galerías que les puedo comentar. Entonces, eh, están pensando que las cuevas en estos lugares como Luna o como Marte pueden servir de refugio a los astronautas. Incluso con esas dimensiones podrían funcionar como refugios de pequeñas colonias, ¿no? Y bueno, puntualmente les comento que ya hay trabajos sobre esto, ¿no? La Agencia Espacial Europea está trabajando con astronautas de diferentes nacionalidades justamente para irlos capacitando a este tipo de ambientes. Ellos los llevan a diferentes cuevas y ahí tienen que hacer todas sus prácticas haciendo como un símil de lo que podrían ver en la Luna. Entonces, en algunos años esperemos ver estos proyectos en donde estos astronautas que fueron entrenados aquí en la Tierra puedan estar haciendo ese tipo de trabajos en la Luna. Y la siguiente. Y bueno, ya nada más para concluir, les comentamos que, bueno, no hay conclusiones, las siguientes conclusiones. Las condiciones geológicas de México han generado que exista una gran cantidad de cuevas de diferentes tipos, estilos, dificultad y edades. Para explorar el mundo subterráneo es necesaria una buena preparación física, mental, técnica y un equipo especializado. Y bueno, actualmente los retos de la exploración e investigación de cuevas son mayores y por ende es necesario el trabajo multidisciplinario y la innovación tecnológica para poder permanecer mucho más tiempo abajo tierra y llegar más profundo. Y bueno, por ahora eso sería todo y les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias, Ramsés y Rogelio, por esta presentación. Vamos ahora a continuar con un espacio para preguntas y respuestas. Eh, bueno, iniciando, pues les agradecemos el haber participado en este seminario. Muy interesante todo lo que nos comparten, estas fotos impresionantes de estas expediciones que han tenido. Personalmente les felicito por esta gran labor. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat. El primero de ellos lo dice Carolina Guayo y dice: ¿qué medidas están tomando o deberían tomarse para proteger estos preciosos ecosistemas subterráneos de la contaminación y el impacto humano? ¿Quién quisiera contestarla? Bueno, a lo mejor nada más, igual Rogelio seguro tendrá mucho que decir. Solamente yo comentar ahí de manera rápida. Yo pensaría que lo primero justamente es entenderlo, es conocerlo. Y, por ejemplo, a veces las cuevas pasan o sea, no lo sabes, ¿no? Pero van de manera subterránea, esa agua no sabes por dónde puede ir y en ocasiones los drenajes justamente van a caer a estos lugares. Entonces yo pienso que eso, ¿no? A veces es un poco la ignorancia o que no sabemos qué hay debajo, ¿no? No lo vemos. Yo pensaría con el entendimiento y como les decía, muchos otros países están haciendo este estudio sistemático del karst. Yo pensaría que por ahí Eh, Quisiera agregar también algunas cosas. Es una situación cultural, como lo mencionaba Ramsés también. Existen muchos pueblos o ciudades en México y en todo el mundo, o por ejemplo en Yucatán, que pues no hay de otra más que vivir en zonas kársticas, ¿no? O en el karst. Entonces, la idea también de estas charlas, pues es eso, ¿no? Concientizar en la fragilidad de estos sistemas, ¿no? Eh, Como muchos otros sistemas, también las zonas kársticas tienen esa capacidad de reciclar o de reducir o de minimizar el impacto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en zonas como Yucatán, que es importante o es indispensable conocer cómo funcionan estos sistemas, pues están tomando medidas, por ejemplo, de saneamiento, de medidas preventivas ante normas de salud, por ejemplo, con las granjas porcinas, inclusive las mismas poblaciones. A veces pensamos que solamente una granja o la construcción de un nuevo proyecto algo va a contaminar, sin embargo, omitimos
nuestros propios desechos, ¿no? Que pueden contaminar el agua, por ejemplo, con nitratos, ¿no? Entonces, es parte de una cadena de concientización, ¿no? Y quizá nosotros también en este aspecto, pues es una concientización general, ¿no? Tanto nosotros como cómo es que manejamos nuestros residuos, pero también cómo es que se están implementando estas normativas para minimizarlo, ¿no? Entonces, puede haber impacto desde un impacto general, es decir, contaminación del agua, tanto nosotros cuando visitamos un sitio de este estilo y cortamos o dañamos o metemos el agua a la mano, al agua, ¿no? Y entonces esto va generando un impacto, ¿no? Entonces también es importante ir reduciendo, ¿no? Este impacto. Y bueno, básicamente es más que nada conociendo la importancia de estos sistemas, ¿no? Como lo decía Ramsés. Totalmente de acuerdo, gracias. Justamente la siguiente pregunta tiene que ver con Yucatán. Ya platicabas un poco acerca de este lugar y la dice Diego Arturo Canul Reyes. Dice, hola, muchas gracias por la plática, particularmente en la península de Yucatán, que está llena de cenotes y donde recientemente se ha llevado un gran proyecto de infraestructura como el Tren Maya. ¿Qué tipo de metodologías se deben utilizar para evaluar el impacto en los cenotes? Y este tipo de proyectos pueden afectar los sistemas de cuevas y cenotes. Eh, Bueno, es un relajo hablar de Yucatán y del sistema del Tren Maya, debido a que, pues bueno, se requiere muchos estudios, ¿no? Para entender el CARS, ¿no? Ya, como ya lo vieron, no es nada sencillo. Obviamente, lo que requiere, y decimos a veces mucho, le echamos la culpa al Tren Maya o nos asustamos, pero pues nos vemos las grandes urbes, ¿no? Por ejemplo, Cancún, Chetumal, que también viven en cars, que desarrollan cars, y que su impacto, tanto de desechos, aceites, todo va al agua, ¿no? Para esto, pues hay que hacer estudios de impacto ambiental, evaluación del agua, el impacto de la fauna en la parte interna, y bueno, también es importante pues concientizar a la gente, ¿no? Que hay zonas que pueden ser vulnerables y que se tienen que tomar medidas preventivas. Y entonces aquí es donde viene esta parte importante de la colaboración y de los trabajos multidisciplinarios, ¿no? Tanto previos a la construcción de una infraestructura de este estilo, tanto posteriores para el monitoreo y saneamiento y también y remediación, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo que debería de ser colectivo y que a todos creo que nos compete atender, ¿no? Porque no solamente es esa infraestructura, sino que es todo el impacto que generamos como seres humanos, ¿no? En estas regiones. No sé si quieras comentar algo al respecto, Ram. No, yo pienso que tú has dado muy buena descripción de esta respuesta. Gracias. Vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas. Tenemos algunos comentarios. Omar Briones y Azul Violeta agradecen la presentación y afirman que fue muy buena presentación. Grecia Suárez dice, hola, muchas gracias por la presentación. Mi duda es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los espeleólogos durante la exploración de cuevas en México? ¿Y cómo han evolucionado las técnicas y tecnologías para superar estos retos? Aunque igual ahí puedo comentar un poquito sobre eso. Bueno, son muchos, muchos de estos desafíos. Desde tener la capacitación adecuada y, no sé, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, las condiciones naturales. A veces justamente el agua, te enfrentas a lugares donde hay demasiada o a veces pueden llegar estas crecidas inesperadas. Entonces, eso sería como súper importante, tener una capacitación y la instalación adecuada y segura de las cuerdas por donde se va a progresar para que se pueda bajar y salir. El equipo especializado, por ejemplo, hace años ocupaban escalas de metal literalmente. Ahorita es mucho más sencillo con cuerdas y ese tipo de condiciones. Y no sé, también tal vez valga la pena mencionar que estamos en un lugar en el que, si bien es un lugar remoto, el acceso a esas partes es parte de comunidades rurales a veces o comunidades indígenas y hay que tener mucho respeto con ellos. Entonces también ese acceso no siempre es tan fácil y yo también lo mencionaría. Entonces yo creo que desde muchos puntos de vista se podría dar esa parte. Gracias, Ramsés.
La siguiente pregunta la hace David Leal. Dice, hola, gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas. ¿Pueden ahondar en cómo influye la geología en la formación y evolución de los paisajes kársticos subterráneos? Y la segunda es, ¿y a dónde van de vacaciones ustedes si en el trabajo visitan lugares tan chidos? Es que voy a empezar con la segunda pregunta, pues es que siempre estamos en cuevas, ¿no? De vacaciones también. Entonces, pues bueno, es parte, ¿no? Aparte se convierte en una pasión esto. Desde el punto de vista geológico, atendiendo la respuesta, claro, es súper importante conocer la parte geológica, la configuración geológica, la estructura de las rocas, la edad, todas estas características. ¿Por qué? Porque estas características de la geología natas de la roca, pues van a definir todas estas estructuras. Por ejemplo, Yucatán son rocas muy recientes, son rocas muy jóvenes y son de una plataforma, son horizontales. Y por ejemplo, en San Luis Potosí, las rocas calizas son más viejas, son de alrededor de 100 millones de años, contra las de Yucatán, que son, no sé, como de 20 millones de años para acá. Entonces, las rocas de San Luis Potosí están todas deformadas, tienen una historia geológica más compleja, están mezcladas con otras rocas, y entonces eso hace que cuando tú le pones agua a estas rocas, a este collage de debilidades, pues el agua va a circular de una manera muy distinta, va a generar cuevas muy profundas, como lo vimos en la charla, y va a tener una configuración que se puede leer desde el punto de vista geológico y geomorfológico. Entonces, puede ser predecible también. Y por ejemplo, en Yucatán, pues vamos a tener otra configuración porque la geología te está dando estas condiciones. Entonces, sí, definitivamente la geología va a jugar un papel súper, súper importante para entender cómo es que funcionan estos sistemas. Gracias, Rogelio. Ramsés, ¿quieres comentar algo? Nada más esa última pregunta, también está divertido. Y efectivamente, las vacaciones siempre es buscar, en diciembre, por ejemplo, a veces ahí está la Navidad o el Año Nuevo, pues sí buscamos irnos a pasar esos días importantes a veces con, pues justamente con todas estas comunidades y estando en las cuevas con un grupo de amigos. Entonces, pues también nos lo pasamos bien y pues sí, es dedicar como las vacaciones a esto de la exploración que es pues muy padre, pero también un poco demandante. Gracias, Ramsés. Y tenemos una última pregunta en el chat. La dice Aarón Isaí Pérez Díaz. Dice, hola, gracias por la presentación. Quisiera conocer si existe alguna política o programa para que estas cuevas sean zonas protegidas. Sí, bueno, desconozco de manera puntual, pero sí hay ciertas normas que precisamente tiene la Semarnat que protegen a estas áreas, ¿no? Algunas de ellas son parques naturales, por ejemplo, la zona kárstica de Cacahuamilpa, que es un parque natural y son zonas protegidas. Sin embargo, en México estamos muy, muy en pañales en el conocimiento del karst y muchas regiones, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, pues la gente vive en zonas kársticas y no hay legislaciones que las protejan tal cual como zonas kársticas, porque aún se siguen estudiando, ¿no? Entonces, no es como en Estados Unidos o como en España o en Francia, que ya están definidas, ya se conoce el funcionamiento y saben las implicaciones. Entonces, hace falta mucho trabajo por hacer y también, pues, nosotros por difundir, ¿no? Entonces, pues, es poco a poco, ¿no? No sé si quieras comentar algo más, Rafa. Rápidamente, pues Rogelio lo ha dicho muy bien, nada más ahondar un poquito. Y efectivamente, en el país hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes estados y diferentes cuevas, y muy bonitas y toda esta cuestión de la exploración. Pero justamente como comenta Rogelio, digamos que lo más conocido, lo más turístico es lo que está un poco más protegido. Hemos visto un sinfín de ejemplos en donde hay un mal manejo de, por ejemplo, de los desechos. Y justo como comenta él, esto es debido a que están tan aislados, estas zonas son pueblitos o son alguna casa que puede contaminar las aguas que pues no nadie lo sabe. Entonces, pues sí falta mucho trabajo de concientización como bien comenta él. Gracias, Ramsés y Rogelio. Pues sigamos promoviendo estos espacios para justamente comunicar, ¿no? Los hallazgos y el conocimiento que también pues se ha generado a partir de sus experiencias. Marina Rincón tiene una pregunta.
Ha Tengo levantado dos la mano. preguntas. Tengo Adelante. dos preguntas. La primera, hicieron demasiado énfasis en que el participar en esta actividad requiere mucha fuerza física y demás. ¿Cómo está la composición de sus equipos? O sea, si te pregunto tu perspectiva de género en el equipo que participa en todas estas actividades, ¿qué me diría? Ok, doctora. Ya le contesto esa pregunta rápidamente. Eh, ¿Y por qué no prendes tu cámara, Ramses? Ay, doctora, es que no sirve la de mi computadora. Ok, Ojalá que es por otra cosa. ándale pues. Y le digo, la exploración es muy demandante en muchos aspectos. Mm, Y yo siempre he tenido como esta filosofía o este pensamiento de que es para mí más valiosa la disposición que tienen las personas que la condición o la parte física. Eso yo creo que eventualmente se puede ir adquiriendo, pero no todos están dispuestos justamente a, por ejemplo, sus vacaciones, ir a pasarlos allá a tener frío, a mal comer, a estar mojados en la cueva, etcétera. Entonces, eh, en ese aspecto yo diría que no hay limitantes. Y, por ejemplo, curiosamente en las últimas exploraciones, yo diría que hay un 50%, 50-50 o incluso hay más mujeres, doctora. Ahorita- Esa es una pregunta. La otra pregunta que me llamó la atención es todo el dispositivo que ahorita les permite a ustedes, pues, de alguna manera avanzar con más seguridad. Estoy hablando de drones, estoy hablando de alguna herramienta tecnológica. Y luego, viendo lo rápido que todo lo que es la innovación tecnológica va, eh, me llamó la atención la referencia que pusieron del 2012 de cosas que está haciendo la NASA para averiguar no sé qué cosa en la Luna o en Marte. Eh, en 13 años o en 12 años no ha avanzado muchísimo más el dispositivo, no lo han hecho más chiquito o ¿cómo está eso? No, claro que sí, doctora. Ahorita pusimos ese de ejemplo porque justo ese robotcito que les enseñé, ese digamos que es afín a las colas porque lo usaron para explorar justamente un cenote. Pero ahorita están haciendo otros robots mucho más avanzados y de hecho ese digamos que estaba enfocado a topografiar las cavidades. Pero por ejemplo, en Europa, en esa Europa, en la luna de Júpiter, pues son océanos. Entonces, digamos que no hay paredes, ¿no? Entonces, son otras condiciones. También, por ejemplo, hay que perforar una capa de hielo de no sé cuántos kilómetros y hay robots que están ya diseñándose para ese tipo de cosas. Ahorita lo puse porque era como que el similar a, bueno, era con este enfoque de las cuevas, pero claro que sí, hay un montón de avances. ¿Y ustedes? No, doctora, esos son, es esa empresa que le comento. De nuestra parte estamos innovando en varios aspectos. Como les decía ahí, primero es una exploración multidisciplinaria y creo que para empezar eso es muy valioso. Y pues bueno, eh, es cierto que las exploraciones internacionales son a veces las que tienen mayores resultados y también más recursos. Sin embargo, yo considero que estamos haciendo un muy buen trabajo y estamos con vista en eso, ¿no? Viendo hacia dónde encontrar cosas interesantes, novedosas y intentando usar la tecnología que podemos pues sí, a nuestros recursos. A ver, voy a clarificar un poquito mi pregunta. Ahorita todo el mundo está como muy preocupado de que la innovación tecnológica está acabando con un montón de puestos, ¿no? De trabajos. Ahora con inteligencia artificial y con todo eso, la preocupación se fue hasta el máximo. Ustedes cuando hablan de llevar un dispositivo como un dron, como algo mini pequeñito, están buscando seguridad, no están preocupados de que más adelante ya esta rama de la disciplina, del conocimiento, se vuelva como innecesaria. ¿No están preocupados? Pues mira, doctora, yo pienso que toda esa ayuda tecnológica es súper bien recibida, porque esto de la exploración a veces sí es bastante complicado o es limitante, en aspectos de que definitivamente un ser humano no es capaz de pasar por donde va el agua. Eh, y yo creo que la espeleología ha evolucionado relativamente lento, yo pensaría. Si consideramos cómo se hacía exploración hace 30 años y cómo se hace ahorita, digamos que no ha cambiado mucho. Entonces, esa preocupación, pues no sé, a lo mejor no le va tan inmediata. Yo más bien lo veo como una ayuda.
Yo quiero agregar algo al respecto. Es que también algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es de que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo que está de moda actualmente, pues tomarlo, como decía Ramsés, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Al final de cuentas, la inteligencia artificial la estamos nutriendo nosotros. Y en esta parte de la exploración de cuevas y del entendimiento de cuevas, pues hay muchísimas cosas que no pueden entrar en la inteligencia artificial o en un aparato. ¿Por qué? Porque es solamente la especialidad del humano y hay cosas que se van descubriendo y que tenemos que documentar y entender nosotros, ¿no? Entonces, son herramientas que sí nos ayudan mucho y son muy buenas, pero yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que no dejemos y que no tenemos que dejar que la inteligencia artificial nos supere, ¿no? Sino que nosotros seamos usuarios y que retroalimentemos, ¿no? Ese es un aspecto bien importante porque en condiciones de estas remotas, o sea, nosotros podemos estar en la computadora y poner alguna pregunta, pero a condiciones extremas en una cueva o en un polo o algo así, pues son condiciones diferentes y es mejor pedir ayuda o generar, por ejemplo, equipos sofisticados que nos ayuden a llegar a estos objetivos sin dejarles, sin dejar de lado lo que nosotros estamos aprendiendo y desarrollando, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos otras dos preguntas más en el chat y yo creo que con estas ya vamos cerrando. La primera la hace Jorge Vidales. Dice, gracias por tan interesante presentación. Mi pregunta es, ¿dónde se puede consultar la información sobre el avance y o resultados de las investigaciones que han realizado en relación con las cuevas que forman parte de sus proyectos? Bueno, sí, siempre todo ese tipo de resultados intentamos publicarlos. Hay varias fuentes. Usualmente el Facebook es como lo más rápido y como fotos y una anécdota, pero digamos que resultados, hacemos algunas publicaciones en... Hay unas revistas americanas, no sé, igual se las puedo compartir de alguna manera, se llama AMCS, y ahí año con año van a sacando esos boletines y usualmente publicamos ahí. También hay una revista mexicana de espeleología que se llama Mundos Subterráneos y también hemos llegado a publicar en estas. Y no sé, Roger, ¿quieres completar algo más? Sí, algunas también de esta información la pueden consultar en tesis. Eh, lo malo es que, bueno, pues depende de la institución, pero por ejemplo en Tesis UNAM pueden encontrar algunos trabajos de varios personas que han hecho estudios en cuevas, y en artículos científicos también, ¿no? Se ha publicado, ¿no? También artículos de alto impacto, donde hay, está toda esta información. Entonces, si alguien está interesado en adquirir más información o ampliar el conocimiento, pues con gusto podemos, si nos mandan un correo, podríamos compartirles lo que requieran sin problema. Gracias. De hecho, si tienen oportunidad, Ramsés y Rogelio, les agradecería si en el chat pueden poner sus correos para que las personas que estuvieron con nosotros en el seminario puedan contactarles. Y ya también en el chat les comentamos que si desean la grabación de este seminario, por favor nos escriban al correo de comunicación sin acento en la o @ier.unam.mx y con mucho gusto se las proporcionamos. Vamos a leer la última pregunta. La hace Miriam Barroso. Y dice, muchas gracias por compartir esta experiencia, me encantó. Ojalá puedan compartirnos de forma un poco más particular algunas cuevas para conocer los que no tenemos la oportunidad de estar ahí. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Sí, cuando tengamos la oportunidad, estaría súper bonito seguir hablando sobre las cuevas. Nos encanta. Y la última pregunta también la hace Marina Rincón y les pregunta si fueron consultados en el proyecto del Tren Maya. Bueno, en particular, yo no. Y Rogelio, que es geólogo, tal vez pueda decir un poco más. Yo sé que sí hubo geólogos involucrados en ese proyecto del Tren Maya, pero honestamente desconozco hasta qué nivel. No sé si Roger tal vez nos puede decir un poquito más. Sí, definitivamente en algunos proyectos, bueno, desde el punto de vista geológico, sí se realizaron algunas consultas y bueno, en algunas ocasiones no tanto porque yo tuve la fortuna de, bueno, yo inicié la espeleología en un grupo de geólogos del estado de Guerrero, del grupo espeleológico Tlayolo, que son puros estudiantes de geología y muchos de ellos
han estado o estuvieron trabajando en estos proyectos, ¿no? Entonces, básicamente ha sido para la resolución de algunos problemas, ¿no? Entonces, sí hemos sido consultados. En las normativas y eso no me tocó, entonces, más que nada me tocó para la resolución de problemas. Bueno, pero qué bueno que sí les consultan. Es muy importante conocer desde la parte académica cómo es que podemos contribuir a que estos proyectos pues tengan un sustento y sobre todo también consideren a las comunidades, ¿no? Que es parte de lo que ustedes también comentaban en su charla. Hasta ahorita creo que no hay preguntas en el auditorio. Si me pueden ayudar mis colegas del auditorio, si hay alguna pregunta del público allá. Creo que no, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí, Abde, Ah, sí, gracias. no, Sí, parece que no hay preguntas aquí en el auditorio. ok. Perfecto, pues muchas gracias. Ya también en el chat pueden ver los comentarios de quienes estuvieron en el seminario del día de hoy, agradeciendo su participación, resaltando que fue una interesante presentación, gran inspiración, también nos dice Estrellita Uraga. Y pues esto sería todo. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros de manera virtual y también en el auditorio Tonatiu y a quienes también se sumaron a este Zoom, no solo de la comunidad del IER, sino personas externas. Y les invitamos al siguiente seminario que tendrá lugar el próximo viernes. Con mucho gusto estaremos aquí siguiendo compartiendo la información para ustedes. Agradecemos su tiempo. Ramsés, Rogelio, gracias por la exposición y nos vemos en el siguiente seminario. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Muchas gracias todos. Que tengan por la buena invitación. tarde.